Y bueno, este es nuestro primer servicio del año, como ya les decía. Y como todos ya saben, los inicios de año siempre están llenos de nuevas metas, de propósitos y de resoluciones. Vamos a ver cuántos de los que están aquí tienen resoluciones para el 2024. Esos planes que nos estamos haciendo, que tal vez después de 2 semanas ya como que nos da un poquito de flojera, pero están ahí. Todos tenemos metas y es muy bueno, iglesia, que aprovechemos ese momentum, eso que se siente, ese vientecito de cambio que nos ayuda a refrescarnos. Yo sé que algunos están planeando dietas también. Yo sé que como que ya es hora de ponernos a dieta. Yo soy uno de esos y le dije a mi esposa, después del día de rosca, vamos a iniciar la dieta porque ustedes ya saben de que ese pancito está muy sabroso. Pero ya a partir de mañana, primero Dios, todos los que están iniciando dietas podemos unirnos para poder iniciar bien este año. Y es que es importante, como les digo, aprovechar lo que se siente, ese momentum, para poder inspirarnos a hacer ciertos ajustes, ciertos cambios que nos van a ayudar a través de todo el año. Pero aunque el 2024 ahorita es como una foto de un canvas, aquí tengo esta foto, si el equipo me ayuda con esto. A mí me gusta pintar, ya ustedes ya saben, pero el 2024, un año nuevo, es como un canvas que está limpiecito, que podemos pararnos enfrente de él y dibujar y hacer lo que nosotros tengamos como creatividad. Aunque el año inicie de esa forma, es importante considerar lo que Dios ha estado haciendo a través de los años anteriores. ¿Qué es lo que Dios hizo en el 2023? El 2023 fue un año muy bendecido para muchos. También hubieron muchos retos para otras personas. Y todos esos retos son esas cosas que nos hacen crecer, nos hacen tal vez salir de esa zona de confort. A veces nos ayudan a empezar a reenfocarnos en lo que sí vale la pena. Así que es importante que antes que comencemos a pintar esa nueva historia del 2024, que analicemos un poco lo que Dios ya venía haciendo en nuestras vidas, porque eso va a ser parte de la continuación que vamos a experimentar en este año. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a que es importante que nosotros agradezcamos a Dios por lo que pasó, por lo bueno y por lo malo que pasó anteriormente? Todas esas cosas nos ayudan a poder enfocarnos, a poder buscar un nuevo propósito, esos cambios que nosotros queremos hacer. Imagino que ya te estarás preguntando por qué el pastor tiene toda su biblioteca aquí. Y bueno, como pastor yo en lo personal, el año pasado uno de mis metas fue leer más. Dije, quiero empezar a leer más para poder prepararme. Como pastor tenemos que estar preparados, estudiando la Biblia todo el tiempo, escuchando predicaciones, podcasts, conversaciones para poder crecer. Y el año pasado fue una de mis metas, poder leer más libros, poder encontrar una perspectiva diferente. Los libros te ayudan a enfocarte en ciertos temas específicos. Y uno de estos, que es el más importante, lo tengo aquí arriba, que es la Biblia. La palabra de Dios es literalmente, como lo decimos aquí en nuestra iglesia, nuestro manual. Aquí hay de todo. Aquí puedes aprender desde las historias que están en el Antiguo Testamento. Puedes ver cómo las personas se expresaban, a escuchar palabra profética, conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos. Entonces, te preguntarás, ¿y estos otros libros qué? Esos otros libros son libros de autores cristianos que nos han permitido, a mí me han permitido el año pasado y que han sido de mucha bendición, me han permitido enfocarme en ciertos temas específicos. Como por ejemplo, este es uno de esos libros que hace 2 años lo comenzamos a estudiar aquí en las clases de los miércoles, en el summer, y fue una bendición. De hecho, ahorita lo estamos dando en uno de los grupos en línea con Carlos y Kika. Este es un libro que se enfoca en la gracia. Ahora, este autor cristiano se enfoca 100% en la gracia y explica su perspectiva. Y todo esto luego lo podemos corroborar a través de la palabra de Dios. Podemos regresar aquí y decir, vamos a ver si esa perspectiva es real. Y nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que tal vez no las considerábamos. Y eso es lo importante de poder leer, para poder alimentar un poco tu forma de ver el mundo, las cosas. Entonces, este libro que se llama La vida centrada en el Evangelio, que se enfoca en la gracia, nos ha servido a nuestra iglesia para poder entender lo que significa la gracia de Dios. Y eso es un concepto muy hermoso que sigue transformando vidas. También estuve estudiando
este otro libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, que ha sido una bendición tan grande para muchos. Y aquí uno de los taglines dice: no se puede ser espiritualmente, crecer espiritualmente si estamos enfermos emocionalmente. Entonces, esto habla un poco de las emociones, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro pasado. Y es importante que nosotros podamos también sanar todas esas cosas que son emocionales para poder crecer espiritualmente. De la misma forma, estuve estudiando este otro que se llama Invitation to a Journey, que habla de lo mismo, de examinarnos para poder crecer. Y ustedes se han dado cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que están ahí y que no nos damos cuenta hasta que algo pasa, hasta que alguien nos toca esa herida, hasta que alguien nos hace algo y nos damos cuenta y decimos: wow, no sabía que yo cargaba con estas cosas. Y fue algo que Dios me empezó a mostrar a través de esta lectura, ese propósito que yo me hice el año pasado y el antepasado, y todavía lo sigo cargando durante este año. Y uno de mis propósitos es poder estudiar un poquito más el Antiguo Testamento. Ustedes saben, a mí me encanta enfocarme mucho en Jesucristo porque es nuestro Salvador. No te puedes perder si sigues a Jesucristo. Pero también cuando leemos el Antiguo Testamento sin conocer quién es Jesús, es probable que nos confundamos, porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que necesitan del amor de Jesucristo, del amor que Jesucristo vino a mostrar. Ellos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos. Así que una de mis metas este año es estudiar un poco más el Antiguo Testamento a profundidad. Yo conozco muchas historias y mucho contexto, pero quiero estudiarlo a profundidad para verlo a través de los ojos de Jesucristo, que es lo que tal vez a ellos les hacía falta, que nosotros tenemos. Y me imagino que algunos de los que están aquí se pueden identificar en eso, que cuando nosotros conocemos y tenemos una relación con Cristo, tenemos una vida con propósito. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que aún no lo conocen? Y de eso se trata el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que no tenían una relación cercana con Dios. Así que esa es una de mis metas que yo me he propuesto este año: seguir estudiando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Va a ser una jornada que yo sé que va a ser muy interesante y estoy listo para hacerla. Pero allá por noviembre iniciamos con este libro. No es venta de libros la que estoy haciendo, no les voy a decir a la salida vamos a tener todos estos libros. No se trata de eso. Esa es la jornada que yo he estado experimentando como pastor, la forma en que Dios ha estado obrando en mi vida. Este es un libro que se llama The Seven Primal Questions y lo empezamos a estudiar como iglesia. O sea, es una perspectiva que el grupo de pastores del equipo de inglés empezamos siempre estamos estudiando, estamos dialogando de las formas en que podemos enfocarnos en cosas que son nuestros valores, esas cosas que nosotros valoramos, como la gracia, como las familias, como la salud mental, como la salud emocional. Todo eso lo valoramos. Así que en este pequeño libro se habla que hay 7 preguntas que impactan nuestra vida directamente. Y esas son 7 preguntas que todos nos hacemos. Pero en medio de esas 7 hay una que constantemente estamos tratando de responder. Existen, ya la vamos a leer todas esas preguntas, pero en medio de todas estas hay una específica que es la que nos mueve, la que nos moldea nuestra personalidad, lo que nosotros hacemos en el día a día, y cada día estamos tratando de responderla con un sí. Y esas preguntas son estas 7 que voy a leer aquí a continuación. Una de ellas es: ¿me siento protegido? Otra es: ¿me siento seguro? Aunque esas dos se escuchan iguales, ya vamos a profundizar en esto. ¿Me siento seguro? ¿Me siento querido? ¿Soy suficiente? ¿Tengo éxito? ¿Soy significativo? Y me imagino que al nomás escuchar estas preguntas, algunas de estas ya comenzaron a resonar contigo. Y tal vez no la habías considerado, que es algo que tú tratas de responderte día a día. Eso es muchas veces lo que nos hace ser como nosotros somos. Y Dios, una vez más, en su palabra nos hemos dado cuenta que responde cada una de esas preguntas. No es necesario que tú leas este libro para poder responder esas 7 preguntas. Todas estas ya nos las ha respondido Dios en su palabra. Ahora, lo suave del libro es que te permite tener esa idea, ese concepto, hacerte esta pregunta. En este caso son 7 preguntas. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La palabra dice
que Dios te proveerá de todas esas respuestas, todas tus necesidades, no importa cuál necesidad sea. Dios tiene esas gloriosas riquezas en Cristo Jesús que Él quiere compartir con nosotros. Ahora imagínate el impacto que este concepto tiene. Que nosotros podemos evaluar nuestra vida, identificar esa pregunta que nosotros constantemente queremos recibir un sí. Esa es una pregunta que nos está dirigiendo para donde vayamos. Imagínate el impacto que eso tendría en tu vida, en tu familia. Si tú te das cuenta cuál es la pregunta de tu esposa o de tu esposo y tú te aseguras de afirmarlo a él en eso o a ella, en esa necesidad que él, en lugar de llevarle la contraria, tú tratas de alguna forma de asegurarte que ella se sienta amada, se sienta segura, se sienta querida, o el esposo también, que él se siente que es exitoso, significativo. Pero imagínate por un momento qué pasa cuando nosotros vamos por la vida sin identificar que hay una pregunta que motiva nuestras acciones constantemente y que estamos tratando de responder por nosotros mismos, y que muchas veces la persona que está cerca de nosotros, nuestra comunidad o nuestros amigos, también tienen necesidades de responderse sus preguntas, y muchas veces nosotros les llevamos la contraria. Imagínate a la persona que quiere sentir que es querida. Imagínate, nosotros la ignoramos porque no sabemos que en su necesidad primordial esta persona necesita sentir que es querida. Pero una vez más, en la palabra de Dios nosotros encontramos todas estas respuestas. Así que por estas próximas semanas, 4 semanas, vamos a estar predicando esta serie titulada 7 sí, respondiendo las preguntas más importantes. Yo hablaba con nuestro equipo de enseñanza y les dije: ok, chicos, voy a iniciar el año con estos 4 mensajes, voy a estarlos predicando yo. Usualmente tomamos turnos, pero este es un mensaje de estas cosas que Dios ha estado haciendo en mi vida a través de estos años, que yo considero que es importante que lo compartamos para que podamos evaluarnos cada uno de nosotros y entender cuál es esa pregunta que nos está haciendo tal vez a veces la vida imposible. Y queremos responderla, o le hacemos la vida imposible a alguien más. ¿Cuántos quieren conocer un poco más sobre esto? Y saben, lo mejor es que todo esto lo vamos a responder a través de la palabra de Dios. Solo el puro concepto, ya con eso ya no tienen que comprar el libro, porque se vas a dar cuenta de que hay 7 cosas que probablemente te están afectando. Y si te gusta la idea de leerlo, pues lo puedes hacer. Pero vamos a predicar sobre este tema en 4 semanas. Y el día de hoy nos enfocaremos en las primeras 2 preguntas que suenan prácticamente iguales, pero no son. Ahorita vamos a profundizar en esto. Su esencia es diferente. Y la pregunta número 1 es: ¿me siento protegido? En inglés se escucha poco diferente. En inglés es am I safe? Protegido. Esto es cuando a veces nosotros sentimos que estamos en un peligro constante, que tenemos miedo de ciertas cosas, que pensamos que puede pasar un accidente, que tal vez estamos a veces pensando de que algo va a pasar, ya sea en tu familia, con tus amigos, en tu casa. Puede que en tu pasado, en tu niñez, te hayas sentido que no estuviste protegido, ya sea por tu papá, ya sea por tu mamá. Imagínate el rol de un padre, que es de cuidarnos. Pero imagínate cuando nosotros crecemos sin esa figura paterna o materna que nos proveyó de esa afirmación que nosotros necesitábamos. Ahorita, mientras estábamos en la Navidad, ya estábamos platicando sobre este tema, y luego viene mi hija y me dice: Daddy, ya faltan 6 días y no hay regalos. Esa era la preocupación de mi hija, y no tenemos ni uno. Ya fui donde mi profesora de música y está lleno de regalos allá en su casa y no tenemos ni uno. Entonces yo sabía que ya estábamos por ordenarlos en Amazon y vamos a hacer eso. Pero de ahí me puse a pensar: mi hija se está sintiendo insegura de algo. Entonces yo me puse a pensar, es que sabíamos que lo íbamos a ordenar, entonces ya le ordenamos su bicicleta pero yo me puse a pensar: wow, yo puedo ser alguien que cree más inseguridades en mi hija si yo no me aseguro de afirmar en la necesidad, que como una niña, ella tiene esas preguntas. Ella se preguntaba: ¿por qué nosotros no tenemos los regalos ahí? Entonces me empezó a llamar la atención esto y dije: wow, esto es serio. Si yo lo estoy viendo en mi hija, y yo también tengo esas necesidades, mi esposa también tiene esas necesidades. Yo conozco muchos de ustedes y a veces me pongo a pensar: wow, yo necesito tratar a esta persona de esta forma, porque tal vez hay una pregunta que yo necesito afirmarlo a ello.
Ahora imagínate ir por la vida y no sentir que hay alguien que te proteja, que te haga sentir seguro, que tú puedas llegar a tu casa y sentirte seguro, amado, resguardado, que no te va a pasar nada. Imagínate, eso es algo hermoso que nosotros podamos sentirnos, pero ¿qué pasa si no nos sentimos seguros? Que no sentimos que estamos siendo protegidos. Siempre vamos a estar pensando que algo malo va a pasar. Siempre vamos a estar pensando que algo viene, que tengo algo inesperado. Eso es algo que pasa. Ahora, no todo esto de lo que estoy hablando es malo. Ahorita vamos a profundizar y yo sé que te va a encantar este tema. Imagínate que nosotros fuéramos por la vida de esa forma. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia, si tú traes tu Biblia de papel o si traes tu teléfono, o si quieres también verlo en las pantallas. Vamos a estar leyendo Salmos 13 del 1 al 2 y vamos a ver cómo el rey David también, él se hacía estas preguntas. Constantemente el rey David en los Salmos se estaba cuestionando a sí mismo. Y vamos a leer la palabra de Dios. Aquí está en las pantallas por si gustas leerlo conmigo. Dice Salmos 13 del 1 al 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Imagínate, él piensa que lo había abandonado, que lo había olvidado. Él se sentía que no estaba protegido. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré ansias en mi alma, con dolores en mi corazón cada día? Imagínate, el rey David está diciendo que él tiene ansiedad en su corazón porque él siente que Dios lo ha dejado. ¿Hasta cuándo se enaltecerá sobre mí? ¿Qué dice la última frase? Mi enemigo. Aquí estamos viendo el rey David con un temor hacia su enemigo. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a dejar de cuidarme? Yo quiero sentirme protegido. Aquí están mis enemigos. Mira, ellos se ríen de mí. ¿Hasta cuándo? Imagínate en tu vida también que sientes que tu necesidad de sentirte seguro en un área o protegido y sientes de que ni Dios, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos te afirman en esa área. Te hace sentir que estás protegido, que estás a salvo, que estás cuidado. Y esto es algo que nosotros podemos ver con el rey David. Yo sé que te preguntarás, ¿cómo es posible que un guerrero valiente como el rey David, quien cuando era un jovencito, él no muestra que no era valiente? Él fue a pelear con un gigante, a un experto en la guerra, y él, como dice la palabra de Dios, le cortó la cabeza, lo decapitó, y luego en medio del ejército, personas que se dedicaban a la guerra, él logró vencer a un guerrero siendo un adolescente. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible de que él más adelante, él ya confiaba en Dios y aún así tuviera miedo? ¿Verdad que comienza uno como a preguntarse, a hacerse estas preguntas? ¿Por qué el rey David, siendo alguien tan valiente, con tantos dones, tantos talentos, alguien que fue ungido por Dios, alguien que la palabra lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, aún así él se sentía inseguro? ¿Sabes qué? Si esto no se hace sentir bien a ti, pues a mí sí, porque eso me hace decir que el rey David era un ser humano que también tenía emociones, que había momentos en el que aún el que él sabía que era un guerrero también sentía que necesitaba afirmación de parte de Dios. Y eso es algo constante. Sí es posible que tú, aunque tú estés ungido, estés así preparado, te sientas a veces con ciertas inseguridades, que hasta te sientas desprotegido, que algo puede pasar. Eso es algo que nos puede pasar en el día a día. Sí es posible. Ahora, uno de los conceptos de este autor que se llama Mike Foster, que me gusta mucho, es algo que él le llama el regalo primordial, porque estas 7 preguntas son 7 preguntas primordiales. Y la primera que estamos respondiendo el día de hoy es si o estaré seguro, me siento seguro o a salvo. Entonces, este otro concepto del regalo primordial literalmente es que cuando tú creciste queriéndote sentir seguro, que alguien te hiciera sentir que eres protegido, tú comenzaste a hacer cosas para protegerte a ti mismo. Desde pequeñito comenzaste a ver qué es lo que me hace sentir que yo estoy bien. Ya sea que si dices, no me siento seguro con una bicicleta chafa, te compras una mejor porque tienes miedo que se va a quebrar en el camino, que tu carro tal vez necesite mejores llantas. Todo el tiempo vas a estar buscando formas de sentirte que estás siendo protegido, que no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Te comiences a convertir en un experto de cómo hacer que otras personas se sienten
protegidos. Comienzas a utilizar esa deficiencia que tal vez tú tienes, comienza a crecer y a convertirse en un regalo en el que tú lo utilizas para bendecir a otros. ¿Cómo está eso, pastor? Literalmente comenzamos a hacernos expertos en aquello que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Eso significa. Comenzamos a ver cómo podemos ayudar a los demás, cómo podemos hacer que esta otra persona, lo vemos en la calle y esta persona, yo quiero cuidarte, quiero hacer esto, y las personas lo reciben. Literalmente nosotros, las personas que tenemos esa pregunta que no ha sido respondida, o la pregunta que nos va guiando, comenzamos a afirmar a otras personas, pensando que todos tienen la misma necesidad. Ahora, es posible que otras personas tengan la misma necesidad, pero definitivamente no todas las personas tienen la misma necesidad. Pero es una bendición cuando nosotros lo identificamos, que ese regalo primordial que Dios nos está permitiendo tener, basado en eso que nos falta, lo utilicemos para hacer el bien. Eso es algo hermoso, y entre más vayamos estudiando esto, vas a ver cómo esto vas a poderlo aplicar inmediatamente el día de hoy cuando tú salgas de acá. Cuando comiences a identificar cuál es esa pregunta primordial en tu vida, que necesitas que Dios te responda, que Él sea quien te la esté afirmando. Y aún así, cuando tú ayudas a otras personas, aún así tú tienes la necesidad que alguien te afirme a ti. Eso es algo que pasa todo el tiempo. Y el rey David en los Salmos se hace esa pregunta constantemente, pero también él sabe y él conoce la respuesta. Salmo 121 del 1 al 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego, escucha, él está buscando, ¿a dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde vendrá mi ayuda? Pero luego dice: mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él sabe que Él está protegido, que Él está a salvo, porque Él sirve a un Dios misericordioso. Pero aún así Él se hace esa pregunta. Así que si tú necesitas que alguien te afirme, que te haga sentir que estás a salvo, que no te va a pasar nada, que te sientes seguro en tu casa, en tu trabajo, a donde sea que vayas manejando, es válido que te hagas esas preguntas. No te sientas mal. Si el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se hacía estas preguntas y él mismo conocía la respuesta, tal vez tú conoces la respuesta, tal vez tú sabes que la respuesta está aquí. Pero acordémonos que nosotros vivimos como en un roller coaster de emociones. Somos seres emocionales. Hay días que tenemos fortaleza, hay días que estamos débiles, hay días que volvemos a tener fortaleza y estamos emocionados, como el principio del año, que tenemos todas estas metas para poder conquistar. Pero luego pasan los meses y nos empezamos a desanimar. Así que en este día, si tú vienes animado el día de hoy, yo le doy gloria a Dios. Pero cuando llegue ese desánimo, no quiero que te sientas mal. Quiero recordarte que somos seres humanos, así como el rey David sintió la necesidad de expresarle a Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo sé que en algún momento alguien que está aquí le ha dicho: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él sabe que esa bendición viene de parte de Dios. Hay un salmo muy famoso que tal vez ni siquiera tú sabes que lo escribió el rey David, y es el Salmo 22:1. Escucha lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi gemido? ¿Recuerdan quién hizo famoso este salmo? Vamos a ver si ustedes saben quién dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús. Ustedes saben a dónde estaba Jesús en ese momento. Estaba en la cruz. Ustedes saben quién es Jesús: el Hijo de Dios. Y si Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, se atrevió a decirle al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es más, para mí se me hace increíble que Jesús, pudiendo decir cualquier otra cosa, haya hecho un quote o haya hecho una reseña del rey David. Cuando el rey David se sentía agobiado, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi gemido? Jesucristo, estando allá en la cruz, se acordó de las mismas palabras. Jesús es Dios hecho carne. Pero aún así, en su humanidad, Él también necesitaba saber y sentir que estaba a salvo, que
que estaba bien, que todo iba a estar bien. Y más adelante, ya a la hora de expirar, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, como diciendo: yo sé de dónde viene mi salvación. Ahora, esto es complicado porque Él es también ser humano y también es Dios. Pero en su humanidad Él nos muestra algo que lo podemos entender solo poniéndonos en los pies de un ser humano, alguien con emociones. Jesucristo estaba crucificado, había sido azotado, estaba enfrente de su mamá, estaba así semidesnudo, desgarrado. Imagínate, emocionalmente nadie puede estar bien emocionalmente cuando tú estás en esta posición enfrente de un montón de gente, mucho menos enfrente de tu familia, tu madre que te ama mucho, que te vio crecer. Imagínate emocionalmente cómo estaba en ese momento Jesucristo. Por esa razón Él nos puede entender a nosotros. Si tú que estás aquí el día de hoy sientes esa inseguridad, que no te sientes protegido, que algo va a pasar, un accidente, algo natural, no sé, recuérdate que también Jesucristo pasó por un momento parecido en la cruz. Pero también Él sabía, como el rey David, que su salvación venía del Creador de los cielos y la tierra. Si tú crees que tu salvación y tu seguridad, que estás a salvo porque tú le sirves a Él, te voy a pedir que le des un fuerte aplauso. Y ese aplauso es para Él, porque nuestra confianza no provee de nosotros. Sentirte seguro que no te va a pasar no quiere decir que tú te vas a comprar las mejores llantas para tu carro, la mejor bicicleta o los mejores equipos, cascos para protegerte. Eso tiene que venir de parte de Él. Pregunta número 2. Me siento seguro. Una vez más, escucha que es lo mismo, pero no es lo mismo. Me siento seguro, es una pregunta que tiene que ver con las finanzas. Las finanzas es un tema muy delicado, especialmente ahorita que estamos en inflación. Parece como que va a haber recesión, que los intereses están muy altos. Me siento seguro es una de esas preguntas que, aunque no es mi pregunta primordial, lo que a mí me maneja, yo te quiero decir, a mí me afecta mucho. Yo sé que no soy el único y por eso quiero ocuparme de ejemplo el día de hoy. Yo crecí en El Salvador, en un pueblo muy pobre, en una familia pobre también, pero muy honrada. Mi abuelo y mi abuela me enseñaron muchos valores: el amor a Dios, el respeto al prójimo, el ser honrado, íntegro. Pero no teníamos dinero. Yo ya no iba a estudiar high school. Ella es gratis el high school. Imagínate que tan pobres éramos que no tenía para comprar uniformes y cuadernos, que es lo único que tenía que comprar para poder ir a la high school. Y ya después Dios proveyó de alguna forma. Hizo un milagro y logré completar high school y luego ir a la universidad. Pero ya estaba aprendiendo un oficio, entonces había esa inseguridad de que no tenía el dinero necesario para poder ir creciendo. Y yo crecí con esa inseguridad. Y mi abuelo siempre me decía: hijo, más vale ser honrado, decía, más vale tener paz, decía él, que querer tener dinero mal habido, que querer hacernos ricos aquí cuando es difícil. O sea, estamos en un país que estaba muy difícil poder trabajar y ganar bien. Entonces yo, después de eso, como un jovencito inexperto, lo interpreté y me hice hippie, donde no me importaba el dinero, andaba con mis rastas. Ustedes algunos han visto fotos así. Por esa razón me fui por ese lado, porque lo interpreté como que el dinero pues no me va a afectar, no lo necesito. Yo por lo menos soy una persona íntegra, soy honrado y todo eso, y ya. Ahora, algo que yo aprendí, que también tenía un poquito el don de administración. Y a través de estos años, después de que conocí a mi esposa, que me convertí y Dios me empezó a cambiar, yo me di cuenta, hemos administrado muchos proyectos grandes, bastantes cantidades de dinero, lo hemos hecho con integridad y todo. O sea, el dinero no es que sea mi pregunta primordial, pero sí me afecta. Porque cuando la aguja se comienza a poner en rojo, y mi esposa sabe esto, cuando empezamos a gastar más de lo que ganamos, yo le digo: my love, babe, tenemos que hacer nuestro presupuesto, tenemos que gastar menos aquí, tenemos que hacer esto. Sí nos afecta. ¿A cuántos les afecta las cosas financieras? Yo no sé si estoy solo aquí el día de hoy. ¿Cuántos de repente empiezan a ver que ya no estás ahorrando y vamos a agarrar otro trabajo, vamos a hacer esto otro? Nos afecta a todos. Entonces esa es una de estas preguntas primordiales que para algunas personas es la principal. Para mí no es, pero aún así me afecta y me pega duro. Me pega duro. Así que yo sé que si alguien está acá, que sí sea literalmente lo que te haga movilizarte, lo que te haga cambiar de ciudades, de estado, de donde sea, como para buscar esa estabilidad financiera.
estás en el lugar correcto el día de hoy. Porque Dios nos está mostrando y nos está permitiendo que identifiquemos todas estas cosas que nos afectan a nosotros. Y hay otro concepto que me encanta en este libro que él llama el scramble, que es literalmente cuando nosotros, en este caso, si a mí me afectan las finanzas y veo que mi cuenta ya está en negativo, entro en algo que se llama el scramble, que es cuando nosotros perdemos el control, cuando nos molestamos. Y yo le digo, ve, ya gastamos más y ahorita ya no estamos ahorrando, ya nuestra tarjeta está en rojo, y comienzo a molestarme. ¿Y qué pasa cuando me molesto? No, puede pasar de todo. Puedo insultar a mi esposa, a mi suegro, a mi familia, a mi hija la puedo sacar de la escuela, puedo hacer cualquier tontera, porque estoy en un momento, como le llama el autor, de scramble, como de descontrol. Porque en el área donde yo necesito ser afirmado, de entender que voy a estar bien, no lo estoy siendo. Es como un trigger, es como una herida. Y veo la cuenta que va para abajo. Y vemos que ya no nos alcanza para pagar esos biles. Ya no podemos ir al sushi, los que les gusta el sushi. Es súper caro. Después de la pandemia le subieron los precios. Ayúdanos, Señor. ¿Qué pasa en esos momentos? Comenzamos a frustrarnos. Y lo que la palabra de Dios dice es que no tenemos que vivir. Ese no tiene que ser nuestra forma de operación, estar en ese scramble. En esa forma de no estar en control. Y no estamos hablando de que vamos a tener control de todo, pero ustedes saben de que en un momento de desesperación nosotros perdemos la razón, el control de nos convertimos como en seres como que fuéramos cavernícolas. No sé si me entienden. Y lo que Dios quiere es que no sea nuestra forma de operar esa. Y ese concepto yo creo que lo apliques el día de hoy a tu vida. Comiences a identificar todo eso que a ti te molesta. ¿Qué es lo que te hace, que te motiva a tener 2 trabajos, 3 trabajos, o sentirte que te quieres comprar las mejores llantas o el mejor carro para estar seguro? Todas esas cosas, comienza a analizarte. Y trata de que en los momentos que hay esos triggers, esos ataques, trata de mantenerte y decir, wait a minute. La palabra de Dios dice que mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor en Ageo 2:8. Y son estas promesas que tenemos que hacerlas nuestras, porque así como Él creó el universo, Él puede proveer para tu vida y para tus necesidades. Ahora tenemos que hacer nuestra parte. Obviamente, si tenemos problemas financieros, hay que empezar a hacer presupuesto, pero no vivir en una vida de descontrol, donde somos como cavernícolas, donde andamos peleando con nuestra esposa, con nuestros hijos, donde ya no queremos ir a darnos algunos antojitos. En el momento que comenzamos a darnos cuenta, comenzamos a hacer cambios significativos para poder salir de esa zona de descontrol. Te voy a dar el contexto de quién es Ageo. Ageo 2:8. Ageo fue uno de esos profetas menores en el Antiguo Testamento. Y Ageo fue un profeta que él profetizó durante un periodo de que los judíos estaban exiliados, o sea, se los habían llevado, los judíos presos a ese otro lugar, a Babilonia, y estaban regresando. Y el mensaje principal que Dios le había puesto a este profeta, que era en animar al pueblo judío a que reconstruyera el templo de Jerusalén. Literalmente, después de estar en cautiverio, ellos ya estaban regresando y les decía, ya es hora de que comiencen a reconstruir el templo. Ya es hora que ustedes comiencen a poner la prioridad en Dios. Ya ustedes ya pasaron aquella temporada terrible donde fueron prisioneros y cautivos. Ya Dios los está prosperando. Ya no vives allá a donde tal vez, como en mi caso en El Salvador, donde no me alcanzaba para los uniformes. Ahora ya estoy en Estados Unidos. Ya es hora que comience a darle prioridad a Dios, a prioridad lo que sí vale la pena. Eso es lo que el profeta Ageo le estaba diciendo al pueblo judío. Y quiero que repitas conmigo. Prioridad. Prioridad. Una vez más, prioridad. Ageo 1:4, te voy a resumir su historia. Estos versículos son impresionantes. Ageo 1:4 dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas hechas mientras esta casa está en ruinas? Ahí está hablando del templo. Y le estaba diciendo a los judíos, ¿será tan capaz que ustedes tengan una casa de 2 pisos así bien bonita y que el templo esté destruido? En el 5 les dice, así que dice, ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y en el 6 dice, ustedes siembran mucho. Escucha este versículo, iglesia.
Escucha lo que dice este versículo. Cuando yo lo estaba leyendo, estaba estudiando, me quedé así como, Dios mío, esto es poderoso. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Imagínate cómo es comer y no saciarte, vestirte y no sentir que te estás cubriendo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nada de lo que estamos haciendo en nuestras propias fuerzas nos satisface. ¿Alguna vez has hecho algo en tus propias fuerzas y no sientes de que llena tu espíritu, tu alma? Y eso nos pasa mucho a los hispanos cuando venimos a este país y empezamos a trabajar y batallamos al principio y no encontramos quién nos contrate. Pero de repente alguien nos contrata y comenzamos a crecer financieramente y comenzamos a tener trabajo, y empezamos a tener empleados, y empezamos a crecer. Pero aún así, algo no nos satisface. ¿Y qué quiere decir esto? Que el profeta Ageo les estaba diciendo: cambien su prioridad. Ustedes están descuidando las cosas de Dios, están construyendo su propio imperio y a Dios lo están descuidando. El profeta Ageo aquí estaba afirmando al pueblo judío, diciéndole: hay alguien que es el dueño de todo el oro y toda la plata, y Él te va a proveer, pero no descuides su templo. Tú eres el templo del Señor el día de hoy. Ya no necesitamos un templo como en el tiempo antiguo. Consagremos nuestra vida a Dios. De eso se trata este pasaje, esa historia. Ahora pongámonos en un momento en los zapatos de los judíos. Ellos venían de la cautividad, ellos estaban ya recuperándose, pero no se sentían satisfechos. Y eso es algo que nos pasa a nosotros como hispanos. Yo sé que no soy el único hispano que se preocupa por las finanzas, pero también no soy el único que sirve a Dios. Yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios quiere afirmarte a ti, saber que tú vas a estar bien, que tú estás seguro, que Dios proveerá conforme a todas sus riquezas. Él te va a proveer. El mes pasado cumplí 40 años, vamos a ir terminando ya con esto. Y estaba hablando con mi esposa en uno de esos días que manejamos y vamos a lugares, y estábamos hablando de cuál va a ser mi plan para esta década, estos próximos 10 años. Y yo le mencionaba de que pues estamos aquí sirviendo y todo, y ahí va un poquito mi inseguridad financiera. Yo le decía: ¿sabes qué? Uno de mis planes es que quiero ahorrar dinero, quiero tener buena salud, pero como pastores le decía, no vamos a tener un buen retirement. O sea, para que ustedes sepan, los pastores tenemos otro tax mode en la cosa del IRS, que para tener un poco de solvencia, el IRS tiene unos breaks para nosotros, pero no estamos poniendo para nuestro retiro, y esto es normal, todos los pastores pasan por lo mismo. Entonces yo le decía a mi esposa: para que podamos tener un futuro, aunque podamos tener nuestra casita y comer cuando estemos viejitos, tenemos que hacer algo en estos 10 años. Todavía de los 40 en adelante yo tengo fuerzas, y ahí venía un poquito mi inseguridad, porque yo quiero sentir que voy a poder proveer para mi familia. No tiene nada de malo con eso, pero también puedo crear inseguridad en mi familia. Puedo que mi hija se sienta insegura que por qué no le habíamos comprado sus regalos de Navidad. Puede decir: mi daddy o es tacaño o no tiene dinero. Y yo no quiero que ella crezca con esos complejos. Yo quiero, como dice este libro, utilizar ese regalo, ese primordial gift le llama, como ese regalo primordial, que es el que, si yo he aprendido a vivir con poco, yo quiero enseñarle a mi hija que valore el dinero. Yo quiero enseñarle a mi hija que pueda hacer, que no todo el tiempo vamos a tener lujos, pero podemos ir de vez en cuando aquí al McDonald's y podemos tener un buen tiempo. Pero también yo quiero que ella viva en otro tipo de vida, que su plataforma sea diferente. Pero con mis inseguridades yo puedo hacer dos cosas: la puedo edificar o la puedo destruir. Eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. ¿Qué tal si comenzamos a evaluar nuestra vida y empezamos a analizar cuál es esa cosa que nos afecta, y comenzamos a dedicarle tiempo y evitar estar en ese descontrol? Y
y comenzamos a edificar a nuestra familia. Mateo 6:26 dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Esto es algo que yo lo sé como pastor, pero a veces se me olvida porque soy un ser humano. Y no solo a mí, yo sé que aquí hay otras personas que también les pasa lo mismo. El profeta Ageo quería que ellos cambiaran su prioridad. Era buscar en Dios esa estabilidad, no en nuestras propias fuerzas. Ahora imagínate el impacto que eso tendría en tu familia. Ya vamos a terminar. Si nosotros comenzamos a afirmar a nuestros hijos, a nuestros esposos en su necesidad. Con nuestro regalo los vamos a afirmar en nuestra necesidad, pero también ellos tienen su propia necesidad, iglesia. No todos van a batallar con la situación de dinero. Hay chicos que gracias a Dios están financieramente bien y ellos pueden sacar su tarjeta. Sus papás tal vez ya trabajaron por mucho tiempo y ellos no les duele tanto el codo como al pastor cuando tiene que ir a comprar algo. Pero ellos tienen su necesidad primordial. Y yo sé que Dios, a través de tu Espíritu Santo, Él te va a mostrar a ti cuál es la necesidad primordial de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y también Dios les va a mostrar a ellos cuál es la tuya. Y a través de este año, esta primera serie, yo quiero que Dios comience a mostrarme a mí en qué forma yo puedo servirles a ustedes como pastor. No basado en mis dones y en lo que Dios me ha dado, sino que basado en lo que ustedes necesitan. Ahora imagínense cómo sería nuestra vida si pudiéramos bendecir a los demás de esa forma. Eso es parte de mis metas para este año y espero que pueda haber compartido este mensaje de la mejor forma para que ustedes comiencen a considerar este cambio. Así que te voy a pedir que te pongas de pie el día de hoy. Uno de nuestros retos es conocer nuestra pregunta primordial y podamos responderla en Cristo en nuestras vidas, y que podamos respondérsela a nuestros hijos en Cristo, y que podamos utilizar ese regalo, esa fortaleza, porque se convierte en fortaleza. Eventualmente tú te conviertes en un buen administrador, en alguien que es experto en seguridad y todo eso, y tú vas a ayudar a otras personas, y gloria a Dios por eso. Y evitar vivir en ese descontrol. Ahora, todas estas cosas muchas veces nos atan a una esclavitud, y vivimos esclavos muchas veces de todas estas cosas. Nuestra oración el día de hoy es que podamos ser libres en Cristo, que todas esas cosas queden en el pasado y ya no seamos esclavos, así como lo dice esta canción que vamos a cantar ahorita. Así que a donde estás, yo te voy a pedir que inclines tus rostros, vamos a orar y luego vamos a hacer este canto. Señor Jesús, te doy gracias en este 2024 que podemos tener, Señor, el conocimiento de lo que es muchas veces esta necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, Señor. Desde el rey David, Señor, se hizo preguntas que muchas veces él sabía la respuesta, pero su manera de ser como un ser humano, Señor, también sentía la necesidad de pedir ayuda al cielo. Jesucristo, tú estuviste en la cruz también y dijiste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabiendo también que tu respuesta era así, que tú estabas a salvo. Pero eso es hermoso porque nos muestra en el día a día, Señor, de que somos seres humanos y que cometemos errores, y a través de tu gracia preciosa nosotros podemos rectificar, crecer y aprender y ser santificados y ser como tú. Permítenos ya no ser esclavos de todo el temor, de todo el dolor, de toda la inseguridad, de sentir que no somos amados o queridos, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo comencemos a sentir ese sí en nuestras vidas. Yo sí soy amado, yo sí soy querido, yo sí me siento a salvo, yo soy seguro, Señor. Y declaro esa bendición en nuestra congregación el día de hoy. Yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y la congregación dice: amén. Dios los bendiga. Vamos a hacer este canto y ya pronto vamos a ser despedidos.